Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a este canal. Vamos a hacer un demostrativo rápido sobre esta videocámara Sony Handycam en formato Digital 8. Una de las principales ventajas de esta videocámara sobre otros formatos anteriores es en el aspecto de que podemos leer prácticamente todas las cintas que fueron grabadas previamente en formato 8 milímetros. Nos referimos a los cassettes High 8, como es en este caso de TDK. Aquí está otro ejemplo en Sony, que de hecho ya tenemos uno igualito instalado. Y también aquí tenemos otro, pero este es en 8 milímetros, ¿ok? En TDK, ¿ok? Entonces, quiere decir que con esta videocámara vamos a poder leer, visualizar cintas que fueron grabadas ya sea en Video 8 o en High 8, y por supuesto las que fueron grabadas en Digital 8. ¿Okay? Este tipo de videocámara es muy pues buscado por las personas que hacen transferencias a formatos digitales más actuales, más recientes. ¿Ok? Entonces ya la tenemos ya encendida. El visor ahí lo pueden ver, a ver, más o menos el visor. Si no abrimos el LED, vamos a ver aquí. Si no abrimos la pantalla LCD, nos va a dar chance de poder ahí está. Tenemos todavía 107 minutos de batería. Y bueno, ok. Ahí está la información que les mencioné. El visor es en blanco y negro. Y lo que es el display es a colores tipo LCD. Ok, vamos a ver, ahí está la pantalla, ahí está todo bien. Y vamos a hacer zoom. Ahí está el zoom funcionando. Tiene visión nocturna también, no se va a notar mucho porque está entrando mucha luz, pero ahí está. Ok, color así como verdecito. Ok, night shot, ahí te lo advierte que estás en night shot, ya lo quitamos. La antorcha no tiene la protección, sin embargo logra encender y tiene muy buen brillo. La voy a encender en la parte posterior. Acá atrás trae un botoncito que dice light, con ese voy a encender la antorcha. Ahí está. Okay, ahí está la antorcha, esa antorcha LED que sí está trabajando bien. Ok, ya la apagué. Me parece que tiene dos modalidades, la automática y la manual. También estamos observando que tenemos una ranura para tarjeta de memoria, Memory Stick Pro. ¿Ok? Con esa tarjeta de memoria nos va a ser posible tomar fotografías aquí al momento de seleccionar. Ahorita estamos en la modalidad de filmar cámara. Ahorita vamos a visualizar algunos videos. Y a ver qué más les podemos decir. El modelo no se los mencioné. Ahí está el modelo. Okay, DCR-TRB460. Okay, NTSC. Es videocámara digital. Y okay, también esta videocámara ya no trae controles ahí. Todo se hace en touch. Okay, todo se hace en touch. Es pantalla táctil. Okay, y aquí podemos ver el menú, playback menú. Ahí está. Bueno, ahí te da varios ajustes. Vamos a cancelarlo. Está. Ok, y aquí pues nos dice que tenemos 73 minutos de batería disponible. Está el cassette a 4 minutos, en la posición de 4 minutos, es decir, está al inicio prácticamente. Vamos a ver qué es lo que tiene este videocassette. Es un High 8. Estamos accediendo a la tarjeta a la función tarjeta. Vamos a darle otra vez. Play Edit. Ok, aquí vamos a ver qué onda con el contenido. Este es el contenido que ya se había grabado. Ahí está, como pueden ver, sí se reproduce bien. Vamos a darle el máximo volumen. Está en máximo volumen. Okay, ahí está. Podemos adelantar durante la escena. Okay. Y podemos regresar también.
Ok. Este es un... Hasta ahí lo vamos a dejar. Stop. Sobre la toma. Esto fue lo que es un videocassette Hi8 de Sony. Ok. Vamos con un video 8. Un video 8 de TDK. Siempre es importante empujar donde dice aquí la palabra push, no presionar en otra parte porque puedes dañar el mecanismo. Entonces, para evitar estropear la videocámara, dale play. Ahí está la grabación perfectamente sin ningún problema. Y ahí, si se fijan bien, en la parte superior me está apareciendo un número 8. Quiere decir que este video fue grabado en un equipo video 8. ¿Okay? Entonces, dependiendo el cassette o dependiendo el equipo que se haya usado previamente, esta videocámara te va a aparecer un icono, ya sea Hi8, 8 o D8. Ella va a identificar en qué tipo de equipo fue grabado o qué formato se le dio. ¿Okay? Ahí está, perfectamente lo logra reproducir. Okay. Por último vamos a hacer Por último vamos a hacer una grabación, una filmación, para que vean que, bueno, que efectivamente sí logra filmar bien. No recuerdo, okay. Vamos a ver en qué se grabó en este cassette. Okay. Bueno, es una grabación que ya se había hecho antes. Ahí está, D8. Si se fijan bien, aquí lo identificó D8. O sea, había sido grabado en un equipo digital 8. Okay. Vamos a hacer una filmación. Ok, entonces vamos a grabar. Ahí está grabando. Ok, entonces será 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, grabando 1, 2, 1, 2. Ok, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1. Vamos a hacer un zoom y finalizamos. Ok, ahora vamos a ir otra vez a la modalidad de playback, la modalidad de cámara, y play edit, ahí es para visualizar los videos. Ok, me voy a regresar. Creo que ahí. Ok, entonces será 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, grabando 1, 2, 1, 2. Ok, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1. Vamos a hacer un zoom y finalizamos. Ahí está. Entonces, como se pudieron ver, el equipo está funcionando perfectamente. Puede leer efectivamente como lo establece cintas en ambos formatos sin ningún problema. Ahí está, Hi8 y 8 milímetros video 8. Este es el Hi8 video 8, perdón. Okay. En cualquier marca, no importa si es de 90 minutos, 120, no importa, siendo 8 milímetros, la videocámara lo va a tener que leer de manera correcta. Ok. Se me pasaba otro detalle. A ver, las conexiones. Tiene conexión para Super Video, ahí más o menos sí lo podemos ver. Super Video, ahí está, Super Video. Y también tiene conexión para audio y video, entrada de 3.5 milímetros, sonido estéreo, conexión DB in, outs, y por supuesto USB. Ok,
Ese es el tipo de conexiones que posee esta videocámara. Y bueno, con esto llegamos al final del video. Espero les haya gustado y les haya servido de mucho. Comentarios, sugerencias, likes, suscripciones serán bienvenidos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Bye.